Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento en que me hacen favor de verme, mi querida familia cibernauta, una vez más en su programa Entrevista con la doctora Julia Sáenz. Hoy el programa se viste de gala, de manteles largos, porque tenemos la visita de una guerrera de Dios, una persona a quien yo tenía muchos deseos de conocer, la hermana Gloria Cecilia Narváez Argotti. Ella nos va a contar en el día de hoy su experiencia de vida. Nosotros vamos a poder darle un vistazo al otro aspecto de lo que conocemos como el feminicidio, sí señores, porque el feminicidio no solamente implica la muerte física de la mujer por violencia de género, hay también una muerte espiritual, una muerte jurídica que se puede dar a la mujer como es en este caso. Y ahí estamos también ante la presencia de un feminicidio. La hermana Gloria Cecilia es una guerrera de Dios, como yo les acabo de mencionar, y ella ha llevado una labor que está instituida en la Biblia, de ser una misionera del Señor. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 7, versículo 34, señala: la mujer soltera y la joven sin casar se preocupa del servicio del Señor y de ser santa en su cuerpo y en su espíritu. Al servicio del Señor se ha ocupado siempre la hermana Gloria Cecilia Narváez Argotti y fue escogida por el Señor para una gran misión. Pero dejemos que sea la propia hermana Gloria Cecilia quien les cuente la historia. Hermana Gloria Cecilia, muy buenas tardes. Muy buenas Encantada tardes. de tenerla aquí. Muchísimas gracias, doctora Julia. Un fraternal saludo de paz y bien para todos. Paz y bien, mi estimada hermana. Yo quisiera que usted nos contara aquí quién es la hermana Gloria Cecilia Narváez Argotti. Bueno, yo soy la hermana Gloria Cecilia Narváez Argotti, religiosa franciscana de María Inmaculada. Pues nací dentro de un hogar muy humilde, pero con mucha fe. Mis padres desde pequeña me inculcaron a vivir ese amor a Dios, esa cercanía a los sacramentos, a nutrirme de la Eucaristía. Y pues cuando terminé ya en mi vereda la escuela, continué a la ciudad. Soy colombiana y ya fui a una ciudad a estudiar, a hacer mis estudios secundarios, y yo opté por la vida religiosa, por servir a la humanidad. Siempre me llenaba eso de gran alegría, el poder llegar a muchas personas, a muchos niños, a poder enseñarles, bueno, estar dentro de la educación. Y fue así como conocí la congregación de hermanas franciscanas de María Inmaculada y fui a hablar con la hermana encargada en ese tiempo de las vocaciones, y yo le conté, ¿no?, mi deseo de poder servir desde siendo misionera franciscana de María Inmaculada. Es así como ella me dijo: bueno, si ingresas a la congregación porque sientes ese llamado de Dios, esa vocación, ese deseo de servir desde la consagración religiosa, debes tener esto en tu proyecto de vida: servir y ser mejor. Entonces me gustó tanto estas palabras y yo dije, eso es lo que yo quiero, ¿no?, servir de esta manera. Les comenté a mis papás y ellos estuvieron de acuerdo y dijeron, claro, si quieres ir y vas a servir como tú dices, pero es para toda la vida. Consagrarse al Señor no es un determinado tiempo, sino para toda la vida. Es así como yo inicié mi servicio misionero y estuve en muchos lugares. Pues claro, primero hice mi formación
mi preparación. Luego las hermanas me enviaron a la universidad a estudiar educación primaria, luego una especialización dentro de la educación, y así pues ya me enviaron al Ecuador, donde tuve una experiencia muy maravillosa con indígenas en la parte de Imbabura, en el Ecuador. Luego continué la misión ya en Colombia, en zonas de mucho conflicto y de mucha violencia. Luego fui al Putumayo, una zona también muy golpeada por la violencia. Luego estuve en México, que también pues vi una situación, fuimos a un estado donde también era violento. Y pues en esto de acompañar a la mujer, que como decía nuestra fundadora, la Madre Caridad, ¿no? Que tenga su dignidad, ¿no? Reconocer su dignidad humana. En este trabajo con la mujer en México, luego tuve la oportunidad ya de venir a África. Primero estuve en Benín, donde nosotros teníamos la misión junto a muchas hermanas panameñas de Costa Rica, de El Salvador, que era un internado para 50 niños, para 100 niños, ¿no? Niños, hombrecitos y mujeres que venían de muchas veredas con ese deseo de educarse. Entonces ahí había la escuela católica, que tenía desde el preescolar, toda la primaria, y permanecí 6 años. Luego ya pues mi responsable de comunidad me pidió ir a Malí en un contexto completamente diferente, que es el Islam, la religión. El 98% practican el Islam y la religión tradicional, y el 2% la católica, pero nosotros no íbamos a convertir a nadie, con un respeto de religión a religión. Solo nuestro servicio es un servicio misionero de acompañar a la mujer, sobre todo en la promoción de ella, porque muchas no tenían la oportunidad de llegar a una escuela, y pues con la promoción humana, la alfabetización, nosotros les enseñábamos a escribir, a leer, y también responsables de un centro de salud muy pequeño, donde venía toda la población infantil, los mayores, a curarse de todas sus enfermedades, y un orfelinato pues como defensa de la vida, ¿no? Porque pues como allá dentro del Islam existe la poligamia, nosotros teníamos las mujeres pues por falta de atención, por trabajos duros a que están sometidas allá, pues no tienen esas condiciones, ni esa preparación, ni esa salud, ni el alimento necesario para vivir, ¿no? Muchas muertes, cantidad de muertes de niños, de mujeres, de niños que no podían nacer, de mujeres que no podían dar a luz a sus hijos. Entonces, en estas condiciones tan durísimas, nosotros recibíamos al bebecito de un día de nacido, y pues ya teníamos casi 100 entre un día hasta 4 añitos, y pues teníamos un preescolar a la par, que los niñitos ya cuando tenían su edad iban a seguir, y nuestro propósito era continuar la educación para que ellos puedan servir dentro de la sociedad en la que ellos vivían, respetando siempre su religión, ¿no? Sea con la población de ahí, de Malí, de la vereda, del pueblito de Carangazo, vivimos una fraternidad humana, universal. Ellos venían a contarnos sus necesidades, nosotros a la escucha, y también vivimos una experiencia que nos humanizó y nos evangelizó. La muerte de tantos niños de hambre, niños que no malnutridos, mujeres que no tenían el alimento pues necesario para poder resistir tantas enfermedades tan duras allá en el África, como la tifoidea, el paludismo, la meningitis, ¿no? Tantas enfermedades fuertes, y morían pues al dar a luz a sus hijos, y pues nosotros recibíamos con el debido respeto, y porque siempre llegaban los abuelos a decir: no tengo que dar, solo hay agua del pozo para alimentar a este niño, ustedes pueden ayudarnos para que él viva. Entonces nuestra respuesta pues siempre era: venga, déjenoslo. Nosotros con todo respeto teníamos mamás que nos ayudaban a poderlos llevar adelante, porque la vida de un bebecito pues desnutrido, con muchas enfermedades, pues era muy duro, ¿no?
y nosotros no contábamos pues con un centro de salud grande, con todo lo necesario para ellos, pero con la ayuda de muchas personas pudimos sacarlos adelante. Y dentro de este contexto, pues una misión en África que de verdad me humanizó y nos humanizó a todas y nos evangelizó, ver el dolor, ser golpeadas con ese dolor de niños que morían de hambre, de mujeres que morían de hambre, de mujeres que por falta de atención pues no podían vivir, dejando a sus niños sin mamá, pues era muy doloroso para nosotros, ¿no? Entonces es como la historia, ¿no? Hasta que yo llegué a Malí, África Occidental. Sí. Muy bien, entonces usted nos deja ver aquí una de las problemáticas que hay en el mundo, problemas que están viviendo cada uno de los pueblos del mundo entero. Lo que pasa es que en África eso se ha recrudecido. Bien Sí. decía el autor Galeano, en Las venas abiertas de América Latina, todo lo que sufre el continente americano, pobreza, hambre, y pues se recrudece en el continente africano. Madre, yo quisiera, antes de que usted nos narrara cómo fue su secuestro, que nos Sí. dijera cuáles eran sus funciones específicas en Malí. Sí, nosotros, yo era la responsable de la comunidad, la que me encargaba de, pues la que hacía el servicio de formar a la mujer, sobre todo con la alfabetización, la economía familiar, dándoles un pequeño, enseñándoles a hacer un pequeño microcrédito, ahorro, para que ellos vendan sus productos. Pues nosotros les enseñamos a tejer, a bordar, a elaborar sillas, bueno, muchas cositas que dentro del comercio en los pueblitos ellas podían vender y tener un poquito de dinero para colaborar en su familia y poder sacar adelante a sus hijos, porque en sí es a la mujer la que le toca educar, dar pues, la comida, la salud de sus hijos, ¿no? De ella dependen muchos niños como cabeza del hogar, entonces nosotros pues hicimos eso y también colaborar con los del orfelinato, porque pues 4 hermanas éramos muy pocas como para tantos niños, ¿no? Y preparar a las mujeres que nos ayudaban en cuanto en la nutrición de los niños, como ellas nos piden el aseo, porque pues allá casi nos tocó luchar mucho, ¿no? No hay dentro del pueblito, no había esto, como este hábito de tener todo limpio y con un bebecito así, ¿no? Siempre es muy difícil, ¿no? Para que poderles enseñar a ellas a que mantengan todo en orden, todo el agua hervida, ¿no? Los biberones, bueno, toda esta parte de la nutrición y acompañarnos entre las 4, ¿no? Ir a las veredas, hacer brigadas de salud, pues siempre salíamos las 4, organizábamos y pues todo ese servicio que lo hacíamos con el fin de prevenir los embarazos de las mujeres, para que no mueran, no dejen tantos niños huérfanos y solos, porque pues el amor de una mamá nadie lo podía reemplazar. Y los niños dentro de la cultura, pues muchos eran mal vistos, porque pues según decían, la familia, él fue el causante de la muerte de su mamá y es maldito, ¿no? Entonces no puede reintegrarse a su familia. Entonces con todo esto, con esta situación que vivíamos, nosotros formábamos a la gente, los llamábamos, siempre nos hacíamos acompañar de un ginecólogo, de médicos, de personas que sabían pues cómo llegar a la gente de la cultura para darles como un acompañamiento, esto y cómo es tan valioso el acompañamiento de una mujer en estado de embarazo, ¿no? Para prevenir y pues logramos sobre todo crear conciencia en estos hombres que pues algunos reconocían y decían, no, claro, hermana, yo perdí mi primera mujer, la segunda mujer también la perdí por este embarazo de mi mujer, porque no tuve la oportunidad de poderla acercar a un centro de salud, ¿no? Entonces era un proyecto de defensa de la vida, ¿no?
para que pues la mamá pueda tener a su hijo y prevenir estos embarazos tan duros que ellas tenían y pues tener conocimiento, porque hasta desconocían el mes que iban a dar a luz. Entonces nosotros las preparábamos. Entonces, responsable de la comunidad y de la promoción de la mujer y el acompañamiento de la mujer, ¿no? Pues otra hermana estaba encargada así del centro de salud y otra del orfelinato, ¿no? Y pues entre las cuatro nos apoyábamos en todo, pero pues sí liderábamos los proyectos siempre, ¿no? En compañía y con el permiso debido, pues del jefe de la vereda, que pues todos eran musulmanes, pero siempre decíamos, vamos a venir aquí con este proyecto, ustedes están de acuerdo, vamos a acompañar a la mujer, ¿no? Entonces, con ese consentimiento y con el respeto, pues siempre nosotros íbamos donde ellos, ¿no? A las comunidades, eran 45 veredas y las brigadas eran bien, pues había muchísimas mujeres, íbamos a una vereda, habían 100 mujeres embarazadas, a otras 150, pues y así empezamos a prevenir un poquito, más que todo esa responsabilidad, ¿no? De proyección y acompañamiento a la mujer en sus diversos campos, en la economía familiar, pues para que pueda tener algo económico que aportar en su salud, ¿no? En su prevención de tantas situaciones difíciles y la escucha, ¿no? Con el respeto, pues inculturizadas también, ¿no? Dentro de la cultura, respetando todos sus valores que son muchísimos dentro de la cultura y pues respetando en todo sentido, ¿no? Esa era mi función, pues, mi servicio. Fíjese, hermana, qué interesante lo que usted está hablando, porque usted nos está planteando aquí un programa de empoderamiento de la mujer, pero un empoderamiento en valores y manteniendo el verdadero rol de la mujer en la sociedad y en la familia. Porque hoy día se trastoca el real concepto del empoderamiento de la mujer. Empoderar la mujer no es convertirla a que asuma el rol del hombre y ella dejar su rol de lado. No, empoderar a la mujer es que logre advertir que ella es un ser humano que tiene derechos y que tiene deberes y que tiene un rol definido como mujer dentro de la familia, dentro de la sociedad, porque el rol de la mujer no se puede reemplazar. La mujer no puede desarrollar el rol del varón, ni el varón el rol de la mujer, que a veces falta papá y mamá, tiene que ver cómo hace para poder que no se note tanto la falta del papá, o viceversa, puede faltar la mamá y el papá tenga que tratar de contrarrestar la ausencia de la madre. Ese es un empoderamiento correcto, real, en valores, en principios. Qué bien. Madre, ahora usted sabe que yo soy exalumna de María Inmaculada y en aquella época nosotros no decíamos hermana, decíamos madre. Y me cuesta mucho todavía. Yo escucho a mi hija, que también es franciscana, hermana, y yo siempre digo madre porque ya son tantos años, pero hermana, cuénteme ahora, ya después que tenemos definida su función en la congregación en Mali, ¿cómo se da lo del secuestro de la hermana Gloria Cecilia Narváez Argote? Sí, el 7 de febrero del 2017 me encontraba yo con las hermanas de mi fraternidad, pues 4 éramos, ¿no? 3 colombianas y una africana. Teníamos, pues como yo había dicho antes, un grupo de niños, 13 niños que estaban con una epidemia contagiosa. Entonces, pues nosotros los habíamos separado un poco para traerlos cerca a nosotros, para estarlos viendo, controlando. Bueno, había muchos que estaban conectados con suero por la epidemia
y pues a cada momento nos repartíamos, pues estábamos pendientes de ellos. Y en ese momento, pues, como allá no hay luz, entonces nosotros teníamos un pano solar y una batería, pues yo les dije a las hermanas que será que podemos ver noticias, por lo menos, para estar enteradas de la realidad del mundo y orar, ¿no? Y precisamente habíamos acabado de encender la batería cuando pues sentimos que 4 hombres armados, fuertemente armados, entraron a nuestra casa y el portón pues permanece abierto porque teníamos una ambulancia que pues a cualquier momento del día y de la noche venían a sacarla y porque prestaba ese servicio, ¿no? Pues tantas mujeres embarazadas que había que irlas a traer a las veredas para poder que lleguen al centro de salud o a veces buscar un hospital para llevarlas, un niño en condiciones graves que había que evacuarlo y sacarlo hasta un hospital o hasta el centro de salud. Entonces el portón pues permanecía casi abierto, ¿no? Todo el tiempo por la ambulancia que nosotros teníamos al servicio y pues para saber qué caso era, si se podía solucionar ahí en el centro de salud o había que llevarlo a buscar un hospital o no. Bueno, en esta situación, bueno, cuando los hombres entraron, pues ellos empezaron a ingresar ya a los dormitorios, a las piezas donde las hermanas dormían. Entonces, pues ya vi yo la actitud de ellos, ¿no? De querer llevar una hermana. El jefe nos dijo que llevemos una hermana. Bueno, entonces yo pues ya vi que uno estaba dándole con su arma a la puerta de la pieza de una hermana que se logró entrar, el otro estaba en la capilla donde estaba la otra hermana y la otra pues se quedó ahí con nosotros. Entonces yo me acerqué al jefe pues después de escuchar sus palabras tan duras, ¿no? Entonces le dije, jefe, no les haga daño a mis hermanas, no háganmelo a mí, que yo soy la responsable y pues de la comunidad y la que estoy más tiempo aquí. Entonces ya cogió, bueno, me sacó de ahí, de donde estábamos, otro se quedó con la otra hermana joven y me dijo, ya vas a ver lo que es. Dijo, es porque ustedes predican a Jesús. Bueno, ya me sorprendí porque pues en realidad nosotros vivíamos con muchísimo respeto, ¿no? Y participábamos incluso de las fiestas de ellos, nosotros participábamos de sus comidas, de sus fiestas, y ellos también venían a saludar, o sea, vivíamos en una fraternidad humana, ¿no? Entonces, bueno, ya me sorprendí, ya me fue sacando cuando ya me puso una cadena en el cuello, ¿no? Con un artefacto acá. Entonces ya pues que me subieron en una moto. Ya a los 4 nos dirigimos en una moto, casi 4 días, 4 noches, ¿no? Hasta ir saliendo ya por, por lugares donde había algunos sembrados y ya nos fuimos dirigiendo hacia el norte de Malí. Entonces luego ya vi que no solo eran 4, sino ya muchísimos más, ¿no? 30, 40, 50, todos bien armados. Cuando yo ya me dije, no, pues esto ha sido ya esos grupos no yihadistas que hay, que ya empezaron como a entrarse en algunas parroquias, a sacar a los misioneros, a las misioneras, y a dejar pues destruir las iglesias, a dejar ya los servicios que ellas prestaban, los centros de salud, que era para el bien de la gente, los colegios y todo. Entonces ya pues me fui adentrando y ahí fue donde empezó la itinerancia de los 4 años, 8 meses, ya pasé por una chalupa, por el río Níger, y más me iba ya alejando de la misión donde vivíamos y ya me fui adentrando hacia el desierto del Sahara, ¿no? Entonces ya pues empecé las noches a escuchar sus gritos, sus burlas, sus insultos, ¿no? Decían, ahora sí predica Jesús, ¿no? Eres de las de Jesús, ahora sí tú vas a predicar, ¿no? Eres de ella y se empezaban, entonces nosotros ya vas a ver lo que te vamos a hacer, ¿no? Te vamos a enviar a otros lugares para que te maten. Bueno, ya esas noches pues yo ya empecé como a ponerme siempre en oración al Señor, a ofrecerle todo esto, pues sí, durante este tiempo tampoco ya conocí otra señora también, que era humanitaria, que también estaba en un trabajo humanitario que había sido llevada también, ¿no?
y después otra señorita que tampoco tenía la religión católica sino protestante, que también estaba encadenada. Entonces yo ya empecé a ver, ella me dijo, ve, eso es por nuestra religión, así nos encadenan. Y pues experiencias muy duras cuando a uno ya le ponen cadenas en los pies. Entonces uno se pregunta cómo una persona humana es capaz de hacer tanto daño, ¿no? Ya sentir pues los azotes de ellos, como la violencia, ¿no? Los golpes, a dormir noches con cadenas, pues a no poder ni siquiera caminar ni tener el espacio, no estar privada de todo, pero también a sentir esa misericordia de Dios, ¿no? Que a pesar de todo el mal que querían hacerlo, nunca les resultaba, ¿no? Porque siempre uno estaba como protegida del Señor. Él nunca protege a sus enviados ni a su pueblo. Siempre sentí la fortaleza. Pues claro, como humana al principio sentía miedo de ver, ¿no? En sus ojos como tanta violencia, tantos insultos, en escucharlos como me herían el corazón, palabras tan fuertes, ¿no? Pero yo siempre pues sentía, ¿no? Como la misericordia de Dios que me ayudaba, ¿no? Como a sobreponerme de todos estos miedos en el desierto y ante el peligro inmenso que ellos tenían, drones, helicópteros que los perseguían. Ahí los veía que temblaban del miedo, ¿no? Y yo los miraba y decía como el mal nunca vence, ¿no? La luz es más fuerte que la oscuridad. Yo decía, ¿por qué tiene miedo? Y a veces yo le preguntaba, jefe, ¿usted tiene miedo? Y me miraban nomás, ¿no? Como pues en noches que nos tocaba huir al ritmo de ellos, corriendo, subiendo por montañas de arena, bajando, escondiéndonos. Entonces yo decía, con todos estos peligros que ellos viven, no tienen ni siquiera paz, solo violentos en todo momento, ¿no? Como están perseguidos. Entonces, como el Señor me fortalecía, pues y yo animaba a las otras compañeras como a serenarnos, ¿no? Porque yo decía, son grupos extremistas, a callar, ¿no? Yo decía, como nuestra fundadora, la Madre Caridad, callar para que Dios nos defienda, callar las lágrimas, callar las tristezas, callar las alegrías, pues porque uno no podía expresarse en ese contexto, uno no podía decir nada, porque pues todo era golpes, azotes. Si le tiraban un pedazo de pan, pues se lo tiraban así como a un perro, decían perro de iglesia, ¿no? Entonces, mire, ante esta situación extrema, pues yo opté, como decía la Madre Caridad, pues callar para que Dios nos defienda, o sea, callar, hacer el silencio interior y exterior, pues amar aunque uno es odiado, respetar aunque uno es irrespetado, comprender aunque uno es incomprendido. Yo decía, es vivir pues las bienaventuranzas, ¿no? Ser como dice en San Mateo, dichosos o bienaventurados los que trabajan por la paz, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ante tanto, cuando me sentía amedrentada, ¿no? Con las metralletas, con los tiroteos que ellos hacían, te cambias de religión, es esta la religión, no es Jesús. Bueno, entonces yo optaba por callar, ¿no? Yo les decía a mis compañeras, callemos, estamos frente a grupos violentos, pues cada una se defendía a su manera, pues después yo ya mejor callé, ya no les decía nada, porque pues cada una reaccionábamos de diferente manera, ¿no? Entonces, dentro del silencio que yo hacía, yo veía cómo estos hombres se desarmaban, ¿no? Cómo los desarmaba mi silencio, porque me pegaban. Bueno, yo callaba mis lágrimas, yo decía, frente a estos hombres, pues soportar todos los azotes, soportar todo lo que hacen en silencio, ese silencio interior y exterior, y así se desarmaban, ¿no? Cuando me querían hacer tanto daño y se quedaban ahí cerca de mí, callaban, no me decían nada, solo como dice San Francisco de Asís, no, si te azotan, bendícelos, y orar por ellos para que se convirtieran, para que dejaran esa violencia, y pues mirar cómo a otras también maltrataban y cuánta gente que tenían secuestrada, ¿no? Y escuchar lamentos por la noche, implorarle a Dios pues, que tenga misericordia y vivir dentro de mi espiritualidad, pues
como esa fuerza de Jesús Eucaristía, ¿no? Solía dibujar un cáliz, un sagrario, y comulgaba espiritualmente y me conectaba, ¿no? Con las hermanas, con la familia, con la gente, y vivía, pues yo decía, soy una misionera inactiva, ¿no? Tantos años, Dios mío, pasan los días hasta cuando esta tortura de verme maltratada, los golpes, ¿no? Que eran frecuentes, las cadenas, todo esto me llevó a tomar esa actitud, ¿no? Y poco a poco pues me fui serenando, recobrando la paz. El desierto pues yo nunca había vivido así en un campo abierto, contemplando ese sol tan radiante, esas noches de estrellas fugaces, de planetas, de galaxias, ¿no? Entonces todo eso me llevaba a serenarme. Y lo poco que podía compartir con mis compañeras, que pues ya después una se convirtió, se la liberó, la otra pues también ya perdió la razón, empezaba a insultarlos, pues a ella la mataron, y la otra pues se convirtió también, entonces ya quedé yo sola, pero pues a pesar de todo el miedo de las noches que pasaba, pues pude mantenerme con esa serenidad y con esa confianza, ¿no? Pasaba las noches y yo decía, estoy viva, tengo esperanza, no hubo todo, esta noche fue terrible, como la pasé en medio de serpientes, de hombres con tiroteos, con estallidos de bomba, que pasaba por aquí, era que se entraban a una ciudad, a un pueblo, que era el Señor, todo eso, y yo en medio de armas, de metralletas, pero estoy viva, ¿no? Es como esa fuerza que Dios me da para vivir, y el silencio, ¿no? Me ayudó como a serenarme, a dignificarme, me dio paz, y yo sentí que con el silencio, pues sí, alguna vez nomás le dije a uno de ellos, porque pues ya como muchas palabras tan duras, ¿no? Decía, a ver si tu Dios te saca de esta podredumbre. Bueno, empezó como a decirme muchísimas, y yo le digo, jefe, pero no de esa manera. Para nosotros dentro de nuestra religión, Dios es santo, es misericordioso, es omnipotente, y para Él nunca nosotros, pues palabras así, ¿no? Como tan duras, siempre el respeto y la adoración a su santo nombre. Entonces como que se calmó un poco, ¿no? Pero más, sin embargo, pues siguieron conmigo, y, y lo viví así, ¿no? Desde la fe. Yo veía como ellas, una pues sí era católica, pero se convirtió, le daba miedo, ¿no? Decía yo que voy a estar como una cabra en una cueva tantos años, pero yo desde la fe pues vi como eso los desarmaba, ¿no? El silencio, que yo no decía nada, me pegaban, pues yo los miraba nomás, ¿no? Y me preguntaban, ¿no? Pues, ¿por qué, hasta cuándo también se acabará esta tortura, Dios mío? Pero los salmos, la palabra de Dios, no tengas miedo, el Señor tu Dios está contigo. Y pues sí, esto me alimentaba, me llenaba de esperanza al ver que pasaban los días, y entre ellos mismos, pues ver que habían hombres también buenos, ¿no? Que a veces, pues ver como en esta sociedad en que vivimos, en que había muchos niños de 7 años, 8 años, 11, 12 en estos grupos terroristas, y que pues como que no tienen otra opción sino matar o morir, ¿no? Pues muestras de una sociedad que se invierte más en armas que pues en salud, en educación, ¿no? En dignificar a las personas, en darles lo justo, ¿no? Yo decía, cómo soñaba yo con que esos niños tuvieran escuelas, tuvieran oportunidades, estos jóvenes de educarse, tuvieran un trabajo digno, ¿no? Pero muestra de una sociedad pues que se olvidan de humanizar, ¿no? Estos campos de salud, de educación, ¿no? Donde tantos niños y jóvenes pudieran tener la oportunidad de un trabajo, de vivir una vida más digna. Entonces, yo vi esa parte oscura del África, tantos niños y jóvenes en el terrorismo, y con armas pues modernas que nunca había visto, y todo vivir en esa vida tan llena de peligros, con estallidos, con bombas, entre ellos mismos se mataban, se violentaban.
Entonces yo decía, todo esto tan violento, ¿no? Y yo con esa fuerza y con esa fe tan grande en el Señor, en su infinita misericordia, que entre ellos mismos siempre había uno que decía, no la maten a esa no es mala, esa no ha hecho nada malo, ¿no? No la maten, no le hagan daño. Bueno, y así pues divino. Otro que venía a medianoche me tiraba un pedazo de pan, nos decía ayúdate, y otros pues que también llevaban un poco de agua con gasolina, con ácido, para ver cómo yo reaccionaba, ¿no? Pero el Señor en medio de todo pues me dio una salud que pude aguantar. Yo decía, pues no hay otra manera sino tomar esto. El calor en el desierto, pues 60 grados, fuertísimo, y uno suda mucho, se deshidrata, pero pues cuando ya quedé en este tiempo de secuestro sola, pues sí fue muy doloroso. Muchísimas experiencias duras de terrorismo psicológico, de muchas cosas que se hacen, ¿no? Como para terminar con la persona así, a ver hasta que se rinda, pero Dios siempre me dio la fortaleza para poder, en primer lugar, pues la mente que es tan poderosa de poder hacer que mi oración sea más fuerte que todo y pueda como sobreponerme a todo, ¿no? Y siempre vivir con esa esperanza en medio de la desesperanza, ¿no? Hoy estoy viva, pues tengo esperanzas. Dios me dio la gracia de poder soportar este peligro, estas culebras en la noche, este peligro de terroristas, de bombas, de estallidos. Pude superar este miedo y sigo confiando en Dios, ¿no? En que un día voy a tener la libertad. Así pues, hasta que Dios me dio la gracia que había uno de esos jefes que me decía, libérate, Gloria, libérate, tienes que ayudarte. Entonces yo por donde el sol salía siempre trataba de huir, de irme, pero siempre me cogían y eran más violentos, ¿no? Me pegaban, me revolcaban en el suelo, me amarraban, ¿no? Entonces todas estas situaciones tan duras, pero pues yo mostrando esa serenidad, como pues preguntándome, ¿no? ¿Por qué tanto daño así? ¿Por qué pueden hacer tanto daño a una mujer? Bueno, en la cultura pues la mujer tampoco es tan valorada, no se le da ni siquiera un valor, se la respeta. Entonces yo decía, peor yo que soy religiosa, consagrada, con mi fe católica. Entonces pues durante este tiempo con la fe intensa en el Señor, la comunión espiritual, en la Virgen María, la contemplación de la naturaleza, cuando pues escribía en la arena del desierto, ¿no? Y todo eso me traía mucha paz, mucha tranquilidad, y así pues pasaba noches y noches y días, pues ahí cruzada de brazos sin poder hacer nada, esperando mi libertad. Y así pues uno de esos jefes un día, yo le dije, jefe, ayúdeme a encontrar la libertad. Tengo mucho miedo de estos grupos jóvenes que se drogan en la noche, yo aquí estoy sola, que me hagan daño, ¿no? Entonces ayúdame a salir, hasta que pues uno de los jefes me ayudó a salir, y ya pues tuvimos casi más de un mes en salir del desierto, y él me ayudó a encontrar la libertad. Entonces, pues yo veía que muchos de estos hombres veían, ¿no?, que se estaba haciendo mucho bien, pero ellos querían como eso, obligar a que uno se convierta, ¿no? Así como se iban convirtiendo las otras, pues que uno se convierta, pero pues yo jamás renunciaría a mi religión, a mi fe en Jesucristo. Y yo decía lo que Dios quiera, ¿no? Si es que me matan, que se haga su voluntad. De todas maneras, yo ya le había entregado mi vida al Señor. Pues claro, me dolía toda la misión que estábamos haciendo ahí, la presencia, el servicio misionero, porque pues esos niños, luego cómo iban a quedar. Bueno, las mujeres ya les habíamos enseñado, ¿no?, muchas cosas de defenderse, de tener su economía familiar, pero también pues pensando en tanta gente que sufre en el mundo, haciendo mi oración, como decía Santa Teresa de Jesús, ¿no?, ofreciendo este sufrimiento para que Dios convierta a estos hombres y dejen de ser violentos. Pero pues ellos vivían también en constante peligro, ¿no? Orando por ellos, orando por los que estaban secuestrados, orando por tantas necesidades que hay en el mundo entero. Y así pude
lograr pues que Dios me conceda la gracia de la libertad y pues con la bendición de mi Dios pues no quedar ni enferma, ni con traumas, ni con miedos, ¿no? Sino con esa actitud de agradecimiento a Dios por haberme concedido la libertad y pues pedir que nunca se encadene a nadie por ninguna ideología, por ninguna religión y que todos seamos pues como artesanos de la paz, de la reconciliación, ¿no? Y del perdón y que vivamos y que creemos, o sea, vivamos dentro de una sociedad donde sea más humana, ¿no? Que toque el dolor de tanta gente, que eso fue lo que nos humanizó, ver el dolor de tanta gente, de tantas mujeres, de tantos niños que morían de hambre y pues que no tenían ni siquiera lo básico para comer, ¿no? Porque eso escuchábamos en la gente que llegaba a nuestra fraternidad, hoy no tengo nada para comer, ¿no? No solo era hoy, eran meses que no producía la tierra nada, entonces pues se iban muriendo de hambre, pero nosotros pues luchando con la gente para poder ver de qué manera se podía solucionar, ¿no? Y ya pues cuando ellos podían sembrar algo, pues ellos ya venían con una calabaza, un poco de algún, de arroz, ¿no? De maíz o de alguna cosa que ellos sembraban, ¿no? Algunas hojas de árboles que ellos utilizaban para sus salsas. Entonces uno decía, pues qué bonito, ¿no? El poder hacer el bien, pero la gente también se siente como agradecida, ¿no? Y comprometida para podernos ayudar mutuamente, tanto ellos como nosotros, no esperan que les demos, sino como que les ayudemos a organizar, ¿no? A tener otras maneras de poder tener algo de dinero en su economía familiar y pues de ayudarse, ¿no? Entonces, pues de esta manera viví este secuestro con mucha fe, ¿no? Ya eso las invitaba a mis compañeras, pero pues cada una, y también la respeté porque cada una lo vivió con unas con miedo, se convertían, otras pues ya perdiendo la razón porque ya era demasiado el extremo de insultos, de azotes, de cosas, ¿no? Que uno experimentaba en la noche, lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, yo desde ese punto de vista lo viví con mucha fe, ¿no? Con mucha fe. De todas maneras, la oración fue la fuerza y también la oración de muchas personas que sin conocerme oraron, ¿no? Que me fortalecí y me hice pues fuerte, ¿no? Fue su Sí. fortaleza, fue su fortaleza. ¿Usted llegó a pensar, madre, que usted iba a salir en algún momento? Bueno, yo pues nunca pensé, ¿no? Yo siempre veía el peligro día y noche, pues los estallidos de las bombas, yo decía, gracias a Dios que pues me devolvió la vida y pues yo decía que se haga su voluntad, ¿no? Porque pues viendo tanto terrorismo y tanta cosa, yo decía, es que uno saldrá a la libertad, ¿no? Intenté escaparme como 5 veces, pero tampoco lograba, pues el desierto del Sahara es un lugar todo arena, por todas partes árido, ¿no? Uno no tenía como un sitio donde decir voy a llegar a este pozo de agua que me puede ayudar para tomar agua, ¿no? Para hidratarme. Por donde uno salía era inmenso el desierto, no veía como un horizonte, ¿no? Pues cada vez que intenté siempre los grupos me cogían y pues eran más violentos. Entonces yo veo que la confianza puesta en Dios, ¿no? Y pues de todas maneras siempre habían de esos hombres que como que miraban, ¿no? Decían, esas no hicieron nada, ni siquiera estaban en contra de la religión y pues aquí se las está maltratando, pues también, ¿no? Como que ellos reaccionaban, no todos, pero sí habían algunos, ¿no? Como que decían, ustedes no, así es su religión, ¿no? Pero pues Dios me dio la gracia de poderme mantener firme y pues claro que uno queda ya con ciertos miedos, ¿no? Porque pues todo no se puede superar, claro, yo con la oración he podido superar muchos miedos que me han quedado y esto de poder compartir mi testimonio me ha ayudado a sanar el alma y a ir pues como, ¿no? Como siguiendo este camino del Señor
y pues ir a vivir otra experiencia misionera, porque eso es lo que le llena a uno el corazón, el poder servir a los demás, ¿no? El poder estar con la gente y compartir desde su sufrimiento y pues ver cómo se puede acompañarlos en sus dolores, ¿no? En sus diferentes sufrimientos. Y ya pues dispuesta también a ir a otra misión donde el Señor me lleve, pero ya sanada el alma, porque pues ya he podido compartir con el Señor todo lo que he vivido, lo he escrito y ya lo he podido leer delante de Jesús Eucaristía. Entonces el compartir con mucha gente en muchos lugares también, el verme escuchada con mucho respeto. Entonces yo digo, Dios es tan grande y misericordioso que tiene su tiempo perfecto y la paciencia, ¿no? La paciencia de los fuertes para esperar, 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 pero nunca perder la esperanza de que un día, pues como yo decía, ese sol jamás se apaga, ¿no? La fuerza de Jesús en la Eucaristía que me acompañaba y también pues escribiendo cada día lo que yo vivía, eso me ayudó como pues a irme sanando, ¿no? Pues pensar que si de pronto puedo llegar a encontrar la libertad, para mí es un milagro de la misericordia de Dios que pues me mantuvo en sus manos y son muchas experiencias más pues, dolorosas, ¿no? Que viví, que experimenté, que recibí, miedos que tuve, pero que pues preguntas, silencio, pues la oración, las cadenas, todo eso, pero que lo pude vivir con la confianza puesta en el Señor. Siempre con la confianza puesta, pues a mí me dio mucho pesar también la experiencia de la señorita protestante que le quitaron la vida, porque pues en un momento ya como que ya no podía más, no resistía más ya todas las noches, los insultos, ¿no? Los tiroteos, y vivir en ese constante peligro, y ya no pudo soportar eso, pero Dios me dio la fuerza para vivir dentro de la esperanza, ¿no? Con mucha esperanza y fe. Fíjese que hay varias cosas de lo que llevamos hasta ahora de su testimonio y que yo aprovecho este programa que lo van a estar viendo los futuros profesionales de derecho, mis alumnos y otros estudiantes de derecho que no son mis alumnos. A veces el ser humano, cuando se prepara en una carrera, y esto ocurre en todas, pero especialmente cuando estudia medicina o cuando estudia derecho, entre más avanza en su perfeccionamiento académico, más se va alejando de Dios, porque en derecho hablamos de las evidencias. ¿Cómo yo puedo evidenciar que lo que usted me dice es cierto? ¿Cómo puedo evidenciar que eso? Y evidencias, pruebas y pruebas. Y si no me lo evidencias, no lo creo. Entonces, nos vamos alejando de Dios. El médico, una vez me dice un médico, es que todo va a salir bien porque yo confío en estas manos prodigiosas que todo lo hacen bien. Me decía el doctor. ¿Por qué? Porque la persona entre más va estudiando en estas dos carreras que yo les digo, más se aparta del Señor. Y debemos entender que sin el Señor nada se puede. Y no es que yo quiera que mis alumnos profesen mi religión, no, porque Dios nos dio el libre albedrío y tenemos que ser tolerantes. Ni usted me va a convencer a mí, ni yo la voy a convencer a usted. Pero debemos entender que hay un ser supremo, Dios Todopoderoso, con el cual nosotros contamos, y sin su ayuda, esa maestría, ese doctorado, ese postdoctorado es nada. Queda nulo ante cualquier situación. Esa evidencia se cae. Esas manos prodigiosas que nunca han perdido a un paciente, se les muere el paciente. Entonces es importante que el ser humano no se aparte de Dios, que no deje que muera su espiritualidad. 2, usted allí nos plantea
cómo dentro de la escasez de las personas reinaba el compartir y ese compromiso de agradecer. Ellas vienen y me han enseñado a cómo debo conducirme, a cómo debo comportarme, cómo puedo salir avante en una enfermedad. Entonces, dentro de lo que yo tengo, voy a compartir. A veces no es solamente el compartir económico, es el compartir en el tiempo con el papá, con la mamá, con el hijo, con el esposo, con la amistad, con uno mismo, compartir con uno mismo. Eso es importante y que quiero que esos futuros profesionales del derecho, que van a ser los futuros jueces, ministros, magistrados de Panamá o del país que nos estén viendo, entiendan que es importante el compartir y el no perder de vista la dignidad humana, lo que representa otro ser humano. Hablamos de la corrupción que está viviendo el mundo, del peculado, del enriquecimiento injustificado. Pero ¿qué hago yo a nivel de individuo para poder contrarrestar esa situación? Hay otro aspecto que usted menciona que me llama poderosamente la atención porque usted no lo presenta en Malí, África, pero eso se refleja en todos los países, incluso en Panamá. La violencia de género, la violencia doméstica, inicia con una violencia de género, porque esa violencia doméstica implica la agresión y el hostigamiento físico, psicológico, patrimonial entre personas de una misma familia, que los une un vínculo sanguíneo. En Panamá, desde el cuarto grado hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad. Muere el niño, perdón, la mamá. ¿Qué pasa? Ese odio se traslada al niño, porque en el niño se ve el causante de la muerte de la mamá. Ahí hay una violencia de género. La violencia de género nosotros siempre la asociamos a la mujer y así se identifica como la mujer, pero también hay una violencia de género con respecto al varón. ¿Qué va a pasar con ese niño? Ese niño se va a convertir en un hombre no solo maltratado, sino un maltratador. Esa niña no solo va a ser una niña maltratada, sino se puede llegar a convertir en una mujer maltratadora o se puede llegar a convertir en una homicida, en una mujer que se da a la prostitución, no solo por ganarse la vida, por venganza. Cada vez que se prostituye con un hombre hay un sentimiento de venganza hacia él. Y se da otra cadena de figuras, violaciones. Por eso es que se consideran todos los delitos sexuales que vienen producto de la violencia, delitos contra la humanidad. El feminicidio es un delito contra la humanidad. ¿Por qué? Porque se da por dos razones. Hay una muerte violenta de la mujer dentro de una relación desigual de poder. Una muerte que puede ser física, que bendito sea Dios, a usted no le pasó. Pero sí tuvo en ese momento una muerte a su dignidad humana como ser humano, porque usted estuvo desprotegidas de las medidas humanas legales ante esa situación. A usted no la protegió ninguna norma jurídica que diera momento, ella tiene derechos. Entonces ese es el otro aspecto del feminicidio. Cuando no existen leyes a nivel del Estado donde uno está que le protege los derechos y por ausencia de esas leyes, la mujer se vuelve víctima en sus derechos y cae presa de la comisión de figuras delictivas. La tortura, el secuestro. Nadie sabía si usted iba a regresar, ni usted misma sabía. Y no se sabía dónde estaba. Entonces, ahí hay
los primeros actos idóneos de la desaparición forzada. La desaparición forzada se entiende como el Estado, a través de sus representantes o grupos particulares que surgen con el beneplácito del Estado, se llevan a una persona sin su consentimiento. Entonces dice, por ideología política de esa persona. Pero en países como el que usted estaba, Malí, donde la religión constituye la forma política, el mecanismo político, la ideología política, entonces nosotros por eso podemos encuadrar ahí la desaparición forzada. A usted le pasó como Daniel cuando estaba en el horno, que Dios mandó a los ángeles. Dentro de todo lo que le pasó, los ángeles estuvieron con usted, esos jefes, que algunos se condolían, le tiraban el pan, le decían, bueno, pero ya, pobrecita, mire, ya no hizo nada, vamos a dejarle. La mano de Dios nunca la dejó, pero allí se llevaron todos los actos idóneos para una desaparición forzada, porque así se la llevaron de su casa, a la fuerza, por una ideología político-religiosa. Entonces, lo que sucede es que no se consumó la desaparición forzada. Se consumaron delitos contra la humanidad en su perjuicio. Y eso es lo que le ocurre a un gran número de mujeres en todos los continentes. Y hay quien dice, las leyes no es lo que va a evitar que maten a una mujer o que le violen los derechos, pero ya eso es un paso que hace que el agresor o el victimario no haga las cosas tan rápido y le dé oportunidad a la mujer de tomar medidas para escapar, para huir, para poder hacer otras cosas. Ahora yo le pregunto, hermana Gloria Cecilia, ¿qué enseñanza usted pudiera compartirles a aquellas mujeres que son víctimas de secuestro? Porque hay víctimas de secuestro aquí en nuestra América, en su país Colombia. En Panamá hubo mujeres víctimas de secuestro, fueron torturadas en tiempo de la dictadura. En el Caribe, en toda nuestra América, en todos los continentes. En Colombia, recuerdo yo, una candidata, la doctora Betancourt, que la secuestraron en pleno apogeo de su campaña. Entonces, ¿qué enseñanza de vida le puede usted dar a esas mujeres para que salgan de ese escollo, y a los familiares? Porque hay otra muerte para esos familiares que no saben dónde está su pariente, y que a veces las amistades en altos gobiernos le reciben el primer día, el segundo día, el tercer día, pero llega un cuarto día que dice, mire, ponga allá al que sirve café para que entienda allá la cena. Yo tengo otro compromiso, pues yo no puedo dedicarle todo el tiempo. Y así se va, y así se va. Y ese familiar va y sube y baja escaleras y va a la embajada y consulta a los abogados, hipotecan casa, venden terreno. ¿Qué enseñanza, qué recomendación tendría usted para ellos, para las mujeres, para los familiares? Sí, muchas gracias, ¿no? Yo pues dentro de mi experiencia lo que puedo vivir o sacar como enseñanza, pues para mí personalmente, ¿no? Y lo que he podido compartir, pues que nunca se encadene a nadie, ¿no? Ni por ideologías, ni por una religión, ni por causas, ¿no? Porque cada uno somos libres, ¿no? Dios nos ha creado libres, con esa libertad, y me acuerdo que el Papa Benedicto, el Papa Emérito Benedicto fue un tiempo ahí a Malí, ¿no? Y a estos países africanos donde se practica el Islam, y nos habló mucho del respeto, ¿no? El ecumenismo por las religiones.
y él decía, ellos tienen libertad de vivir su religión, ustedes también, pero a nadie se puede obligar a que se convierta y nosotros dentro de ese respeto fuimos, ¿no? Entonces, para mí, como ese respeto que tenemos, debemos tener todos los seres humanos, ¿no? Por los demás, esa libre libertad dentro del respeto, podemos vivir y podemos formar una fraternidad humana, ¿no? Que pues al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o de allá, sino vendar su herida, ¿no? Y poderlo ayudar. Y pues para todas las personas, porque sí es algo doloroso para la familia, para la misma persona que está secuestrada, no sé si es por una ideología política, si es por una religión o por otra causa, porque yo mismo experimenté el ver llorar a mis compañeras secuestradas, ¿no? Que decían, pues Gloria, estamos en unas condiciones inhumanas, ¿por qué no esto? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué este dolor así? Pues yo siempre les daba una voz de esperanza, yo decía desde la oración, Dios no nos abandona, ¿no? Estos hombres se van a convertir, van a cambiar de parecer, ¿no? Porque ellos ven que nosotros estábamos en un servicio, ustedes de diferente manera, yo también de otra manera con nuestra presencia. Entonces, pues a vivir siempre en la esperanza, ¿no? Pero dentro de todo esto yo también experimenté, como ellos decían, ¿no? Que era el presidente de Malí el que me tenía que ayudar a encontrar la libertad. Experimenté que hubo mucha gente de Malí que se manifestaba, ¿no? Que se manifestaba y que estaba pues haciendo muchas marchas, muchos mensajes a estos terroristas para que me den la libertad, y que el mismo presidente pues lo pidió muchas veces, y que muchos ministros, allá como hay un ministro de religiones y de cultura, también presionaba a ellos para que nos dejen en libertad. Entonces también, ¿no? Todos estos mensajes ayudaron a que ellos también se sientan como pues en esa parte, que se den cuenta de sus muchos errores, ¿no? Que estaban cometiendo, porque nosotros nada estábamos haciendo en contra de su religión, lo respetamos, y pues eso uno está preparado para inculturizarse, la vive pues su religión uno, ¿no? Pero ellos también con eso querían obligar al gobierno de Malí a que pues sea un gobierno un país islámico, y eso no está, no era un país laico, daba libertad, ¿no? Entonces era como una manera de pedir al gobierno, de presionar al gobierno para que se establezca el Islam, y pues sobre todo una ley muy dura de castigos, no tanto para mujeres, pero extremadamente castigos bien severos, ¿no? Para las mujeres sobre todo, pero pues ellos mismos veían que eso no se podía hacerlo. Lo presionaron de muchas maneras, pero pues gracias a Dios, aunque está el país inestable y sigue con estas dificultades, ellos no han adoptado el Islam como no se ha establecido el Islam por esa charia que hay, por esa ley que es inhumana, no han accedido a esto, ¿no? Y que siguen luchando. Entonces yo llamarlos como a la esperanza, ¿no? Nunca se debe perder la esperanza, y pues uno ser como en medio de esa violencia que tienen todos estos terroristas, pues siempre llevar a la paz, ¿no? Ser como promotores de paz, ¿no? No de violencia, porque yo decía, esos nos insultan, y si uno, pues, y si mis compañeras, ellas seguían más y más, se encendían, ¿no? Y se ponía más violencia, ¿no? Entonces, que seamos pues portadores de paz y que defendamos el derecho de los otros. Muchas personas hicieron mucho, ¿no? Para que salgamos a la libertad, se manifestaron. Yo sé que Francia pues hizo mucho también para que yo saliera en libertad. El presidente de Malí hizo hasta lo imposible para que yo pueda salir a la libertad, porque él conocía bien nuestro servicio misionero. Él sabía, ellos sabían todo el servicio que hacíamos ahí, porque ninguno de ellos de su religión lo tenía, ¿no? El orfelinato, ni un centro de salud disponible para la gente, ni esas visitas a las veredas, solo nosotros las hacíamos, ¿no? Y siempre con el debido respeto. Entonces, llamarlos a vivir en esa resurrección, en esa gratuidad,
a ser sembradores, ¿no? De paz, de reconciliación, de perdón, a que vivamos siempre llenos de Dios, porque nuestro mundo se ha alejado cada vez más y vemos actitudes tan violentas, ¿no? De respuestas tan violentas. Lo mismo uno queda es como dice, pero ¿cómo es posible, no? Que hasta pues entre los mismos candidatos o presidentes a veces se manifiestan con palabras tan duras, ¿no? Y pues agradecer de todas maneras, yo muy agradecida por la oración, a continuar orando por estos corazones violentos, porque pues por mí también el Gaula de Colombia hizo mucho, fueron a hacerse presente allá, a buscarme, y muchas personas, ¿no? Yo nunca puedo decir que yo estaba como olvidada, ¿no? Porque eso lo experimenté, y no solo por aquí en América, en Centroamérica, en Europa, gentes que me dicen, nosotros seguimos su caso, la acompañamos en su cautiverio, ¿no? Y ojalá que seamos así, ¿no? Con tantas personas que hay olvidadas, secuestradas, ¿no? Yo mismo pues he pensado en tantos que quedaron allá, en un médico ya de 85 años, en otra religiosa americana de 83 años que está secuestrada, ¿no? En tantas personas mayores que son presionadas, ¿no? Por su religión también. Entonces, pues he pedido mucho y he seguido mucho, y algunos sacerdotes que han sido asesinados, y la iglesia que está perseguida ya también, ¿no? Porque pues la iglesia es profeta, ¿no? Y a veces eso duele y eso choca y no se quiere como escuchar, ¿no? La voz del pueblo. Entonces, a vivir en esa reconciliación, en esa paz, en esa serenidad, pero que solo es propio de un corazón que está lleno de Dios, ¿no? De un corazón que está cerca a Dios. Nuestro mundo está viviendo muchas situaciones duras, ¿no? De persecución a la misma iglesia, persecución aquí, por allá está peor la situación, pero porque la iglesia siempre es profeta, ¿no? Es profeta. Yo mismo me preguntaba cuando había situaciones tan duras de la mujer allá, cuando una mujer la mataba a su marido con el mismo palo que ella utilizaba para moler el maíz, ¿no? Y llegaba con esa violencia y eso nos destrozaba, pues decíamos, pero ¿cómo, no? Esto que una otra mujer pues no podía llegar al centro de salud porque no había quien le preste una bicicleta, ¿no? Entonces, pues decíamos como que eso ya es tan inhumano, ¿no? Esas situaciones que eso nos humanizan y decimos, pero ¿cómo, no? No, esta persona, esta mujer en estas condiciones, morir, muchas de hambre, ¿no? Muchas, pues, por situaciones inhumanas, de verdad. Entonces, pues, a todos ser portadora de esperanza, ¿no? De esperanza, de que nos respetemos mucho, vivamos dentro de la gratuidad y que tenemos, es el momento de vivir la reconciliación, la paz, de lo que el Papa Francisco nos llama tanto a formar una fraternidad humana, ¿no? Una fraternidad humana, universal, como decía San Francisco de Asís, que todos seamos hermanos y que consideremos al otro hermano como un don de Dios, ¿no? Entonces todos estamos llamados a vivir en la esperanza, ya no ser indiferentes, ¿no? Porque como dice usted, puede ser que en el momentico yo digo, lo secuestraron y se pasó, ¿no? Pero el dolor que queda de la familia, de la persona que está secuestrada, de muchas personas, pero también dentro de todo hay gente tan buena que como que acompaña, ¿no? A esa persona y la sigue y sigue su secuestro y pide, ¿no? Un mensaje, otro, la misma Cruz Roja Internacional con sus mensajes, ¿no? Pues muchos países que también se unían a pedir la libertad de tantas personas, y pues acompañar con mi oración y con la oración de todos, porque estos corazones violentos que pues al fin se dividen tanto que entre ellos mismos se matan, ¿no? Eso se veía y se iban acabando. Entonces, que es el fruto de que el mal nunca vence. Siempre la luz es más fuerte que la oscuridad, y pedirle a Dios que de verdad siga guiando, nos siga guiando nuestro mundo, ¿no? A nuestros gobernantes, que los llene de sabiduría, ¿no? Para que ellos también reciban esa luz de Dios y se acerquen más
y todos nos acerquemos, porque sin Él no podemos ser nada, ¿no? Si nos alejamos de Dios, todo vemos como es un caos, pero si estamos con Él, si nos nutrimos de su palabra, de la Eucaristía, si vivimos una vida espiritual, todo va a cambiar, ¿no? Entonces yo tengo mucha esperanza, mucha confianza en Dios, y yo lo pude ver, ¿no? Como esos mismos grupos se mataban entre ellos mismos por desacuerdos, por cosas pues que seguro tenían entre ellos. Entonces yo decía, como Dios se va manifestando, ¿no? El mal nunca vence, siempre vence la luz, y siempre entre esos hombres había otros que eran buenos, que pues me ayudaron, ¿no? Para que yo pudiera encontrar la libertad, y así pues querían ayudar a otras personas, pero a veces también no cerrarnos tanto en una ideología, ¿no? Siempre vivir con el debido respeto por las religiones, por todas las culturas, ¿no? Sino culturizarse, vivir con respeto, con alegría todos los valores culturales de otros países, y pues nosotros como misioneras más, ¿no? Pero seguir en esto, en este trabajo de oración, y por qué no así ir pues tocar muchas puertas, ¿no? Para que la paz y para que se acaben los corazones violentos y todos estos grupos que tanto daño hacen a nuestra sociedad, y que vivamos siempre con esa esperanza de que va a llegar días mejores para nuestro mundo, donde todos vamos a volver a Dios y todos vamos a buscarlo, y Él será el centro de nuestras familias. Las familias son el eje de la sociedad, donde se debe cultivar estos valores, ¿no? Porque ahora pues ya los valores en la misma educación no existen, no sé, ahora es más el dinero, el poder, y los valores tan humanos que se dan en nuestros centros, en nuestros colegios católicos, ya se ha perdido, ¿no? Porque yo escuchaba a un profesor que me decía, usted también es profesora. Yo le digo, sí. Dice, pero yo soy profesor por la plata. Yo decía, qué vacío, ¿no? Pues un docente que piense que es por la plata nomás, entonces que va a enseñar a sus estudiantes, ¿no? La plata no lo es todo, sino que desde ahí puede evangelizar, puede humanizar a sus estudiantes, puede dar mucho, ¿no? Entonces, pedirle al Dios de la vida que nos siga acompañando en nuestro caminar, y pues para todas las familias que están sufriendo esta experiencia, que no pierdan la esperanza, que hay personas buenas que buscan la libertad y que luchan, ¿no? Por la libertad, sino que a veces uno, pues como está ya secuestrado, ni sabe, ¿no? qué personas de verdad están, sino que cuando uno ya vuelve o tiene la oportunidad de regresar a la libertad, puede ver que fue muchas personas que contribuyeron para que uno esté en libertad. Y gracias a Dios, pues seguir siendo portadora de paz, de reconciliación, de perdón, y nunca encadenar a nadie, ¿no? Siempre vivir dentro del respeto, con la misericordia y la ternura de Dios, ¿no? Y pues para los futuros abogados que tienen una misión tan linda, ¿no? Porque a veces yo también me he cuestionado, ¿no? Tantos casos injustos que pasan en el mundo, ¿no? De condenados que tienen que pagar una condena injusta. Otra puede ser por justa razón, pero pues la misión de un abogado es tan grande, no tan humana, que ellos, claro, tienen que buscar evidencias, si eso es así o no es así, ¿no? Pero de todas maneras buscar siempre la justicia, ¿no? Y si están llenos de Dios, pues buscarán la justicia divina, ¿no? Porque pues es de otra manera como lo hacen, pero pues Dios es tan misericordioso y tan grande que nos da muchas oportunidades de poder volver a la vida, ¿no? De poder empezar y pues vivir dentro de la esperanza, de la escucha, de la misericordia de Dios, y nunca perder la esperanza, ¿no? Que un día llegará la libertad, y tener esa paciencia de los fuertes y esa oración confiada de que a pesar de que vivamos situaciones duras, Dios siempre camina con nosotros y la Virgen María siempre va de nuestra mano. Y agradecerle a usted, me parece una excelente persona, una mujer muy valiosa. Gracias. Que ojalá nuestro mundo tenga líderes, ¿no? Así, que puedan irradiar esa bondad, y que Dios la bendiga en esa misión tan linda, y usted que tiene pues en sus manos tantos profesionales,
pues que Dios la siga acompañando y siempre la llene de sabiduría, ¿no? Para que también se trabaje esa parte humana, ¿no? Que es tan necesaria, ¿no? Sus valores, esa ética profesional, porque el dinero, el poder puede no comprar tantas conciencias, pero con su testimonio de vida, siendo ese testigo del amor de Dios, pues usted yo sé que hace su misión desde otro punto de vida, desde esa sabiduría que el Señor le ha dotado, que bendiga a su familia, su Amén. profesión, todos sus estudiantes, ¿no? Y que Dios la siga bendiciendo y yo seguir orando, ¿no? Y donde vaya, pues seguir compartiendo ese testimonio de fe que Dios no nos abandona jamás y siempre está con nosotros, ¿no? Amén. Así es, mi estimada hermana Gloria Cecilia, y a mis estudiantes yo quiero hacer el siguiente breve análisis. Jóvenes, no siempre cuando se está preparando los alegatos para una defensa o los alegatos para una acusación, la misma se va a fundamentar en las teorías de la dogmática jurídica. Usted se tiene que compenetrar con el caso que está analizando. Aquí vimos la situación de la hermana Gloria Cecilia Narváez Argotti. Vimos cómo ella fue víctima de secuestro, tentativa de desaparición forzada, fue víctima también de un feminicidio y ya explicamos el porqué, y de otras series de figuras delictivas, violaciones a los derechos humanos. Pero todos esos delitos o ese concurso de delitos de la cual la hermana Gloria Cecilia fue víctima constituyen crímenes internacionales. ¿Qué quiere decir? Porque ella fue incluso víctima de terrorismo, que no importa en qué país sucedió, por ser delitos contra la humanidad, en cualquier país del mundo se puede enjuiciar a los victimarios. Pero al momento de llevar a cabo un alegato, hay que tener y desarrollar como primer norte el aspecto religioso. ¿Por qué el aspecto religioso? Porque en el lugar en el cual se llevó a cabo la condición religiosa constituía una forma de aspecto político que requiere la comisión de esta figura delictiva. Nosotros hemos visto desde otro punto de vista la justicia transicional que ha realizado la hermana Gloria Cecilia. Justicia transicional es el paso, la transición de una situación de dictadura donde se violaron los derechos humanos a una situación de democracia donde se respetan los derechos humanos. Si bien es cierto, la hermana Gloria Cecilia acude al Tribunal Supremo espiritual, y que después veremos en la aula de clases y en otro programa esa relación entre lo que es derecho canónico y derecho penal, que no es motivo de este programa. Ella ahora que salió de ese proceso dictatorial en la que estaba, ella acude a ese Tribunal Supremo Espiritual a exponer su caso para que sea reivindicado, que es lo mismo que nosotros hacemos en el ámbito jurídico. Cuando ocurren estas violaciones en sistemas políticos dictatoriales, hay que esperar a que cambie ese sistema político para luego nosotros acudir a los tribunales. Se da lo que es una comisión de la verdad, comisiones donde se hace un análisis sobre los casos que se presentan. Se hacen acuerdos de paz, entre otras cosas, y se lleva a cabo el perdón. La persona, la víctima, tiene que hacer un compromiso de perdonar al victimario, porque se entiende que la persona está buscando justicia
no está buscando la venganza. Y eso se explica en el ámbito del derecho penal y del derecho penal internacional. Ese perdón lo debe manifestar la víctima. En este caso ya serían los familiares de la víctima y la víctima sobreviviente con respecto al victimario. La hermana Gloria Cecilia, que es una guerrera de Dios, una guerrera espiritual, usted ha encarnado, usted ha vivido en carne propia una de las tantas cosas que hablaba nuestra fundadora, la hermana Caridad Brader Southwick. Ella decía, no se rehúye al sacrificio, es decir, se enfrenta el sacrificio, porque esa es una forma de servirle al Señor. Incluso cuando la persona está pasando por un sacrificio, Dios nos está moldeando aún más para perfeccionarnos, para continuar con su obra. Claro que eso es muy fácil decirlo. Yo lo estoy diciendo aquí en mi estudio, con el aire acondicionado, conversando, muy rico. Pero cuando usted está viviendo la experiencia, son otros 500 pesos. Lo que vivió la hermana Gloria Cecilia, a la mayoría de las personas, a cualquier persona, hasta el más guapo de la película, el más bravo de los bravos, se rompe, se quiebra, y su actitud y su comportamiento es otro. ¿Cuál? La venganza. Y el que acude ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Humano, llámese los tribunales de justicia de nuestros países, el sistema interamericano, el centroamericano, el africano, el internacional, buscando venganza no obtiene justicia, porque la justicia es darle a quien lo que le pertenece, no buscar una venganza. Yo le agradezco, hermana Gloria Cecilia, su participación. Esta es su casa. Esperamos seguir contando con usted. Yo sé que esto va a ser una experiencia muy enriquecedora para mis estudiantes, tanto de licenciatura como de maestría y de doctorado, porque es analizar un caso vivido y escuchado de quien lo vivió. Que Dios la siga bendiciendo ricamente, que siga siendo testimonio de gran valor para todas las personas víctimas del secuestro y en especial para las mujeres maltratadas, víctimas de violencia doméstica, víctimas de tantos abusos que ocurren en el mundo. Muchísimas gracias y no puedo dejar de despedirme sin decirle, si es primera vez que usted ve este canal, suscríbase, dele like, comparta. Este no es un canal que genera dinero, es un canal académico, pero sí necesitamos el like para que pueda seguir en la internet esta plataforma, porque aún cuando se paga anualmente la membresía al canal YouTube, si es un canal que nadie lo ve, pues no puede seguir existiendo en el internet. Si usted es primera vez que nos mira, nos escucha, los invito a que forme parte de esta familia de cibernautas del canal de YouTube de la doctora Julia Sáenz. Dios los bendiga ricamente. Nos vemos pronto. Hasta luego, doctora. Hasta luego. No, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.